contarnos si querés un poquito de vos y luego podés partir con lo que es tu charla. Correcto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un agrado estar aquí en espíritu con ustedes. Estaba sapeando ahí un poco los integrantes que habían en el chat y hay hartos ex alumnos míos, así que qué bueno que pueda reencontrarlo una vez más aquí en este curso que pueda venir a enseñarles. O sea, en realidad enseñarles a contarles mi experiencia. Tengo una duda, ¿qué tan formal es esto? Así como... O sea, puedo tener trato coloquial. Es de ex alumno Ya a está. alumnos, Ya, así perfecto. que Ahí tranquilo. un grande Max, muchas gracias, muchas gracias. Yo sé que me quieren. Bueno, les parto contando un poco. SENS. ¿Qué crees que es el SENS? Que uno siempre como que le van diciendo, a mí en realidad fue Elkers, para los que tuvieron clases con él, el que me dijo, vos tenés que ser el SENS, y yo quedé como, ¿qué es eso? El SENS es, en general, antes de entrar en lo que es el máster propiamente tal, es una red de escuelas de negocio a lo largo del mundo. Y que es una red que hasta primero partió en Europa, de hecho, estando en Alemania, que fue donde hice mi semestre de intercambio, aprendí cuáles eran las siglas, que obviamente ya se me olvidó más o menos, pero sé que la E es por de escuelas de negocios europeas y que después se fundó y también empezó a abarcar empresas y otro tipo de organizaciones, a veces ONG, consultora, etcétera. Entonces se convirtió en un verdadero ecosistema internacional de negocios, sobre todo lo que es área de management, sobre todo lo que es área de estrategia. Teniendo eso en cuenta, entonces, el máster que ofrece la universidad es un magíster de International Management. Voy a serles muy sincero, es un máster que es de todo y al mismo tiempo de nada. Depende mucho de cómo ustedes le vayan dando una mirada de en qué área se quieran especializar. Si lo que ustedes están buscando es un magíster de especialización en algún área, como sería especialización en finanzas, especialización en estrategia, especialización en marketing, etc., en el SEMS la verdad de las cosas es que no lo van a encontrar, porque el SEMS va por otro lado. De hecho, técnicamente la universidad hace una trampita, porque el SEMS propiamente tal en el resto del mundo son 2 años, no solamente uno, donde un año es de máster en área elección de especialización, y el segundo es un año de SEMS propiamente tal, que es esta experiencia de International Management. Entonces, en el SEMS, ¿qué es lo que va uno a aprender? ¿Por qué finalmente lo tomé? ¿Cachai? O sea, que al final me está diciendo, oye, es un ramo de todo y de nada. Porque el SEMS lo que te enseña en realidad es habilidades blandas, entre comillas. Tienes ramos también, obviamente, dependiendo de cómo tú vayas armando tu malla de los ramos ofrecidos por la universidad en la que tú vas a estudiar en el extranjero y la universidad en la que tú vas a estudiar. De hecho, sí, creo que mejor voy a partir explicando un poco la estructura del SEMS para que no evitar confusiones. El SEMS consta de 3 trimestres, de los cuales 2 son en el extranjero y uno obligatorio tiene que ser aquí en Chile. ¿Cómo uno los distribuye? Es en realidad a elección de cada uno dependiendo de los cupos que hay en las universidades en el resto del mundo. De esos 2 trimestres en el extranjero, uno es de estudios y el segundo es para hacer una práctica. Después les voy a contar un poco qué fue lo que hice yo, pero es para que lo tengan en cuenta. Entonces, teniendo eso, volviendo al tema de los ramos, depende mucho entonces, claramente, de qué ramos tomen ustedes, dependiendo del área de especialización que quieran. Y por eso es recomendable que obviamente analicen bien la universidad en la que van a postular, qué tipo de ramos son los que ofrecen, si es que van de acuerdo a su media de estudio, a lo que ustedes quieran aprender, etc. Pero el enfoque del SEMS no está tanto en los estudios, tanto en las materias que ustedes están aprendiendo, va más que nada por el tema de las habilidades. Por las habilidades y los contactos. El tema de habilidades, en el SEMS tiene muchos talleres prácticos que son con profesores que están especializados en algún tipo de área y también con empresas. Yo me acuerdo, por ejemplo, que hay algo que se llama el famoso Blog Seminar en el SEMS, donde en el caso que yo hice mi semestre en el extranjero en Alemania, en la escuela, en la Universidad de Colonia, nos llevaban a un castillo por un fin de semana donde estábamos haciendo trabajos relacionados con el medio ambiente y negocios sustentables. Aprendimos una serie de herramientas de análisis de negocio y teníamos que proponer soluciones de negocio que tuvieran que ver finalmente con temas sustentables y obviamente había personas de consultoras que trabajaban con ese tema que nos estaban también
nos estaban evaluando. Y ellos finalmente nos iban enseñando habilidades blandas también. Ahí aprendí, por ejemplo, algo que se dice mucho en la carrera, y que de hecho tuve grandes discusiones con un amigo antes de eso, y que después pude tener esta experiencia para decirle, ahí quedaste, porque siempre está la duda, finalmente cuando uno está presentando. ¿Max? Max, ya te pegado. Sí. F Max. Pucha. Solo devuelve un segundito. Pues literal se fue a negro. Murió, desapareció un segundo. F Barcelona. Acá estamos de vuelta. Lo siento, el internet acá no me anda acompañando mucho hoy. No me acuerdo ya ni siquiera en qué parte quedé de mi monumental charlatán. Si alguien me puede decir qué fue lo último que escuché que estaba diciendo. La parte de la habilidad es blanda. Y que Ya. le ganaste la apuesta a tu compañero. Ya, perfecto, claro. Cuento corto, tuvimos un caso de negocio donde teníamos que presentar un proyecto y nosotros presentamos muy bien los números, la parte matemática, proyecciones de estado financiero, etc. Y claro, esta persona nos dijo muy bien lo que tienen ustedes en cuanto a números, pero a mí me interesa saber cuál es la lógica que esto sigue con el negocio que nosotros tenemos. Finalmente, este proyecto que ustedes están diciendo que es tan atractivo en los números, podemos hacerlo nosotros en base al modelo de negocios que tenemos, en base a los recursos. Entonces, finalmente, ese tipo de experiencias, ese tipo de talleres que uno va teniendo con las empresas, le van creando una mente más estratégica, le van creando a uno una mente más de las habilidades de poder congeniar los números con el modelo en sí. Y finalmente te hace ser una persona que logra entender de la lógica detrás de los negocios con la mirada estratégica, como decía anteriormente. En ese sentido, es una muy buena herramienta finalmente para poder entender cómo funciona el tema de los negocios macro, no ya a nivel micro así como un emprendedor, sino el tema de los negocios ya en grandes empresas, cómo poder tomar decisiones estratégicas, cómo poder relacionarse con la gente, con los colegas, cómo poder negociar con empresas en un ámbito global. Que finalmente lo que uno va aprendiendo no es solamente algo que se queda aquí para Chile, sino que finalmente es algo que uno puede aplicar en el resto del mundo. Y lo otro que mencionaba, aparte de estas actividades que tiene, que son, o sea, estoy hablando un poco de ámbito profesional, estas de las habilidades blandas, estos talleres con empresas, etcétera, tiene también el tema de la red de contactos. Finalmente, como tú estás compartiendo una sala de clases, resolviendo estos casos de negocio, participando en estos talleres con gente de todo el mundo, tú ya empiezas a volverte un jugador internacional, tú como persona, como futuro profesional. Uno siempre le cuentan finalmente ese como el estereotipo del tipo chino que entró a la universidad con 15 años, se graduó a los 20 y ya tiene como 3 doctorados y que está compitiendo contigo. Bueno, eso es más o menos cierto. Yo tuve la oportunidad de conocer gente así. De hecho, sin ir más lejos, un compañero era de Ghana, él estudió en el colegio en Ghana, en África, fue a estudiar a Estados Unidos, terminó de estudiar en Estados Unidos, volvió a trabajar a Ghana en la embajada de Estados Unidos en Ghana, hizo investigación con un profesor, hizo un magíster en Rusia y después desde Rusia volvió a estudiar a Alemania para poder hacer el CEMS y después iba a hacer un doctorado, no me acuerdo muy bien dónde. Y es el tipo de personas que es tu compañero de clase, con el que estáis compartiendo, con el que estáis interactuando, estáis resolviendo negocios, y al final del día, igual, por mucho que a uno le caiga bien y todo, es también tu competencia. Entonces, finalmente, lo que hace el SEMS es abrirte un poco esa mirada que, claro, actúa al entrar al mundo, ya no estáis compitiendo con el WAN de la Católica, no estáis compitiendo con el WAN de la Chile o de la UANDE, dentro del circuito chileno, sino que estáis compitiendo con gente de Alemania, gente de Hong Kong, gente de Singapur, gente de Francia, gente de Canadá, de todas partes del mundo. Y esas van a ser las personas a las que tú les vas a estar disputando algunos trabajos, esas van a ser las personas con las que tú vas a compartir también en el futuro, con las que vas a hacer negocios, con las que vas a trabajar en una misma empresa o con empresa asociada.
Entonces te genera esa mentalidad de expandir un poco, de salir un poco de tu cascarón que uno se ha construido durante esos años de pregrado y enfrentarte a lo que es el mundo real, en un mundo globalizado como en el que estamos. Ahora, eso tiene dos aspectos, que de hecho yo logré vivir los dos, que les cuento un poco ya como de experiencia personal, en el sentido de que cuando uno entra en el SENS, lo primero que a uno le entran ganas es creerse la raja, es decir, bueno, estoy tomando un máster internacional. O sea, ¿quién me venía a hablar tú, cachai? O sea, yo voy a hacer mis estudios en Alemania, cachai, voy a estudiar un máster así especializado en estrategia, cachai. O sea, yo soy un buen cabrón, soy un buen que se la puede, que en uno de los mejores programas dentro de una red de escuelas de negocios, soy seco. Después llegáis y te encontráis con gente como mi compañero y te das cuenta que en realidad valís callampa en el contexto internacional. Entonces, en ese sentido es bueno porque sirve para que uno, como un choque de humildad para uno, que te das cuenta, sabéis que en realidad yo no soy tan bueno como yo mismo me creo, pero al compartir con estas personas, al estar en este ambiente, puedo ser mejor. Puedo aumentar mi competitividad como persona, puedo aprender mucho más, no solamente en temas de negocio, sino también experiencias de vida. Y finalmente eso te ayuda también a ti a crecer como persona. No solamente en el ámbito académico, en el ámbito laboral, sino también como persona finalmente integral. Tener esta mirada, haber compartido con gente, aprender de nuevas culturas, de nuevas formas de pensar, nuevos estándares para poder trabajar. Y eso realmente es una experiencia que es difícil ponerla con palabras porque es algo que en realidad es la invitación para que la vivan finalmente. Contándoles un poco también de qué fue lo que hice yo, que de hecho en el contexto actual de pandemia, en realidad, pero hice completamente lo contrario a lo que es recomendable hacer en el SEMS, pero justo en este contexto vi, justo al hacerlo así, tuve suerte. En el SEMS, por lo general, lo que la gente hace es tomar el primer trimestre en Chile, que es generalmente lo que todos hacen, lo toman en Chile, terminan sus estudios acá en Chile, que también es el trimestre un poco más pesado porque es el que tiene más ramos, donde hay que estudiar más, y después hacen el segundo trimestre afuera, en la universidad donde ellos quieran participar, donde ellos hayan postulado y los hayan aceptado. Y una vez que han terminado sus estudios afuera, que ese semestre es un poco más relajado porque son menos ramos, uno requiere menos crédito y también obviamente eso le permite también poder conocer más de las empresas, participar más en talleres activos y carretear más también, obviamente. Sí, uno no sabe que uno no solamente va a estudiar al extranjero. Y después de que termina ese trimestre de estudios, el tercer trimestre puede incluso quedarse en ese mismo país haciendo la práctica. ¿Por qué? Porque eso ya inmediatamente te abre la puerta que tú hagas la práctica, termines la práctica y te contraten a tiempo completo trabajando en ese país. Yo lo hice completamente al revés. Como el SEMS se rige bajo los tiempos del hemisferio norte, parte a mitad de año, parte desde agosto a septiembre. Por lo tanto, cuando yo tomé el SEMS, estuve de marzo hasta julio del 2019 haciendo nada. Entonces dije, ¿sabéis que voy a adelantar pega? Voy a empezar a postular a una pasantía de inmediato en el extranjero. Logré conseguir una pasantía en Alemania, precisamente porque allá es donde había postulado para irme a estudiar. Y claro, entonces hice primero la práctica en el extranjero, estudiando en una consultora en Alemania. Después hice mi estudio afuera en Alemania y después volví a terminar el SEMS aquí en Chile. Por el tema de la pandemia coincidió justo porque toda la gente que se fue ahora, como la Nacha que está ahora en Londres, claro, tuvo varios meses entre medio con el tema de la cuarentena y las clases online que no se pudo disfrutar mucho toda la experiencia internacional. Entonces, en ese sentido, por eso tuve suerte, pero si pudiera volver a elegir, yo creo que lo haría más bien de la otra forma, si es que lo que ustedes aspiran es realmente poder trabajar en el extranjero. Eh, bueno, yo hice eso, terminé la práctica y ahora estoy aquí de vuelta en Chile, ya terminé todos los estudios, mandé mi tesis de título y estoy ya a la espera de los resultados, a ver qué es lo que pasa con eso. Y también, que se me iba olvidando también que me habían pedido que hablar también cómo ha impactado en el ámbito laboral. Bueno, yo la verdad es que acabo de terminar, así que no estoy trabajando todavía en algo, este proceso de postulación a pegas, como está el tema del COVID, es un poco complicado también encontrar algo, pero sí me ha abierto un poco la mentalidad, como les decía antes, de esa mentalidad como de creerse bacán y al mismo tiempo tener cierta humildad, porque muchas de las pegas que se han abierto, que de hecho es una de las oportunidades del SEMS, son pegas en el extranjero. El SEMS tiene una red, como decía, no solamente de escuelas de negocios, sino también de empresas,
por lo tanto hay muchas empresas afuera que están buscando gente del SEMS, gente que tenga este perfil internacional, y siempre, muchas veces, hablan plataformas también para contratar gente exclusivamente que haya dado el SEMS. Entonces, en ese sentido, tú pasas a ser parte de una especie de grupo de elite, en donde realmente puedes estar postulando a pegas que son solamente diseñadas para ti, entre comillas, porque son solamente para gente que ha dado el SEMS. Y eso también abre un poco la cabeza de qué tipo de pegas en las que tú estás postulando. Si a mí hace 2 años me hubiesen dicho, oye, loco, apañáis a postular a una pega en Suiza, yo hubiese dicho, bueno, estáis locos, ¿cómo me voy a postular a eso? Esos son para puros tipos cabrones, callos brigios. Y bueno, yo hace poco tuve una entrevista con una empresa así, porque realmente al haber dado el censo uno le pierde el miedo a eso. Uno dice, bueno, yo participé de esto, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a creer el cuento y no voy a tratar de postular en este tipo de empresa? Y entonces uno abre un poco, se escapa el tema de participar en las típicas empresas chilenas y yo empiezo a decir, ¿sabéis que voy a empezar a buscar ofertas de trabajo acá en Alemania que me interesa, o en Suiza, o si me quiero ir más loco, yo soy un poco más conservador, pero de repente buscar Singapur, por ejemplo, en Hong Kong, y ahí uno se empieza a abrir y uno dice, bueno, internacionalmente, ¿por qué me voy a quedar solamente con Max, te quedaste pegado. tengo aquí en Chile, cuando en realidad puedo aspirar a más también, puedo aspirar a en otros países? Max, te quedaste pegado. Ahí sí, ahí sí, Ahí sí. ahí creo que estoy de vuelta, ya, perfecto. Vamos a hacer una cosa. Antes de que FBTR. Se nos quedó pegado el Max, pero ahí está la Nacha. Hola Nacha. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, no, Perdón por lo tarde. No, no, tranqui. sí, está ahí bien. Buenísimo. ¿Les parece? ¿Que Espera, se presente? O me no hay... desconecté el wifi de la casa, me metí con el teléfono, así que ahora debería andar un poco mejor. Claro. Entonces, como les terminaba de contar, finalmente te abre la oportunidad, el ser finalmente de perderle ese miedo a tratar de participar en cosas en el extranjero, perderle ese miedo a la aventura finalmente, y a buscar nuevas oportunidades en otros países y a decir que en realidad yo soy un jugador y pese a que no me puedo mover mucho para el tema de buscar con la cresta. Está medio complicado. Max. Ahí está. De hecho, estaba conectado con el wifi, se me desconectó el teléfono y se me conectó el wifi de nuevo. Por eso es que estaba funcionando medio mal. Así que estaba. Ya para terminar, antes de que me desconecte de nuevo, la invitación finalmente es esa, es decir, si es que ustedes se la quieren jugar y quieren tener una nueva experiencia, algo que les abra el mundo, que los vuelva finalmente más competitivos, no en temas de conocimiento duro, sino finalmente de las habilidades que ustedes desarrollen y como personas finalmente integrales, el SEMS es la oportunidad perfecta para poder hacer eso. Los va a volver jugadores internacionales, les va a dar una nueva mirada, nuevos aprendizajes y finalmente perderle el miedo a las cosas que pueden lograr hacer finalmente. Y eso es entonces un poco mi experiencia en lo que fue el SEMS. Dejo ahora, creo que ahí llegó Media Ignacia, aquí ya nos cuente un poco también su experiencia. Ella, por lo que me dijeron, creo que tú ya estás en Londres, sigues en tu semestre en el extranjero.
No, ahora estoy haciendo la práctica. Ah, vale, pero, o sea, pero está ahí Sí, afuera. sí, sigo. De hecho, Ah, ya. son las 11:30. Ah, ya. Perfecto, Sí, claro. pero no hay problema. Claro. Así que, bueno, te dejo entonces a ti. Yo creo que tú les puedes contar más de cómo es la experiencia más de ahora, porque como yo ya terminé en realidad con eso. Sí, Ahora estoy pasando a otra etapa. Así que, sí, adelante. bacán. No sé, o sea, yo solo me presento al tiro. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Y María que Ignacia si querés, Villagra. ¿Cómo? ¿Qué cosa? que si querés te puedes presentar, dar una pequeña presentación de lo que estás Ok, haciendo, dónde estás ok. y luego partir. Buenísimo. Bueno, mi nombre es María Ignacia Villagra. Bueno, me pueden decir Nacha, nadie me dice, acá solo me dicen María porque nadie entiende mi segundo nombre. Yo siempre uso Ignacia, pero Ignacia parece ser un nombre demasiado latino. Y nadie lo entiende, y nadie entiende por qué me dicen Nacha. Sé que tuve una compañera que creyó que me llamaba Nacha hasta el final del semestre, y me llamo María Ignacia. Bueno, soy de la misma generación que Max, solo que nosotros nos fuimos al revés. Entonces, en verdad yo nunca lo conocí. Soy de la Adolfo de Santiago, y me postulé pensando en todas las oportunidades que me podía entregar el programa, en todas las cosas que podía aprender, y porque también mi sueño era en el fondo como tener una experiencia más internacional y más integrada como con todo. Yo siempre la he visto muy involucrada, bueno, en Santiago, con los trabajos voluntarios, con la federación. Entonces yo siempre he estado muy metida en las cosas como sociales y siempre he querido continuar en eso. Mi sueño es trabajar en ONG. Igual es difícil meterse, algún día estaré en la ONU, no sé si algún día lo voy a cumplir, pero voy en camino hacia. Y encontraba que la mejor forma de hacerlo era tener experiencia internacional. Así que postulé a SEM, quedé, y después hice mi primer term. No sé si Max les explicó que, bueno, nosotros partimos el segundo semestre del año, y se divide en dos terms. Primer term, bueno, puedes irte al extranjero, quedarte, y yo en mi caso me quedé en Chile. Y el segundo term me fui a Londres, a The London School of Economics, junto a otra persona más, a Daniel Crossley, que quizás algunos lo conocen. Y fue una experiencia genial. A pesar del corona y todo, igual yo lo pasé increíble. Londres era mi sueño de vida, que además muy ñoñamente soy fanática de Harry Potter, entonces para mí lo era todo irme a Londres. Y nada, en verdad la experiencia, el cambio académico, como darte cuenta de a mí me pasó que al principio como que veía LSE, que es como el diminutivo para Londres. Eh, Al principio cuando lo veía era como, wow, esto es increíble, es buenísimo, es otro nivel al lado del Adolfo o cualquier cosa. Pero después también te empiezas a dar cuenta de que hay muchas cosas del Adolfo que uno también puede valorar. Por ejemplo, en Londres como que era todo muy académico, muy estructurado, muy de teoría. Y algo que yo me encantaba del Adolfo era que yo como que había mucha práctica, como el TC, cosas que uno siempre odia, pero que al final cuando estás afuera te das cuenta que es muy bueno, como en verdad te ayuda mucho a desarrollar muchas habilidades blandas que en muchas universidades no se aprenden. Y al final, en mi forma, puedo aportar en distintos aspectos a los proyectos que tuvimos que hacer en Sumir todos los ramos con mis compañeros. También hay el proyecto final que se llama Business Project, que yo lo hice en Londres también, lo hice con Bayersdorf, que es la empresa de Nivea o Eucerin, que no mucha gente la conoce como Bayersdorf. Hice un proyecto, era un TC al final, me tocó la mala cueva de quedar en uno con recursos humanos, pero igual fue bueno porque ya tenía experiencia. Y en verdad en ese proyecto aporté muchísimo como a la habilidad blanda, como el liderazgo, como ordenar las cosas, como quizás yo no tenía tanto como el background académico, pero también uno aprende mucho de sus compañeros. O sea, yo estaba con personas de Londres, con personas de Hungría, o sea, cuando vaya a conocer a alguien de Hungría, estaba con gente de Macao, que es un estado como en China, con gente de Francia, y también yo chilena, entonces al final uno aprende tanto de distintas culturas, formas de trabajar.
de todo, en verdad fue buenísimo. Y hasta el día de hoy con varios de ellos sigo siendo muy amiga. De hecho, hace un rato estaba hablando con una amiga de ella. Y nada, o sea, fue buenísimo esa parte de la experiencia y ahora estoy haciendo mi práctica internacional. No les niego que fue difícil conseguirla. No solo por el tema de venir de Latinoamérica y todo, o sea, eso siempre va a ser un pero además por el coronavirus estaba todo demasiado difícil, o sea, tengo muchos compañeros que se tuvieron que volver a Chile lamentablemente, pero yo di la pelea así como nunca y logré conseguir algo y ahora estoy en Múnich, en Alemania. Tengo una práctica por 6 meses y en verdad siento que ya habiendo superado a veces esa barrera, yo espero me abra muchas puertas para después quedarme acá. Yo me quiero quedar acá y espero poder lograrlo. Pero toda la experiencia y todo lo que uno va ganando, o sea, yo ahora estoy trabajando en algo de Alemania. En mi vida me había imaginado en la Alemania, como que yo había dicho ya, onda España, como Italia, son más latinos en su onda, como siempre lo había pensado así. Bueno, España y Italia fueron los más perjudicados después del corona y evidentemente cualquier proceso de reclutamiento no iba a salir, o sea, me cancelaron de muchas, que había avanzado en procesos y todo y me cancelaron. Y después me salió el dato de que en Alemania era como más fácil sacar la visa, como que era más simple el proceso. Y empecé a postular a alemán y dije, no hablo alemán. O sea, yo no sé nada de alemán, nada, nada, nada. Y nada, como loca en LinkedIn, leyendo descripciones todos los días, buscando que no te piden alemán, porque a veces ni siquiera es que te piden alemán, te piden francés, piden millones. Y yo, bueno, mi tercer idioma saqué italiano, el más useless de los idiomas porque se habla en solo un país, pero saqué italiano porque era más fácil también. Y nada, onda, postulando hasta que encontré en esta, que estoy en una empresa muy entretenida, que tiene mucho que ver con lo que hace SEM, que se llama Internations. Ellos hacen comunidades para expatriados en todo el mundo. Yo ahora estoy en el área de ventas de B2B, entonces lo que hacen ellos es que hacen comunidades y actividades en distintas partes del mundo a través de gente que se pone como voluntaria para organizar y la empresa lo que hace es que ellos distribuyen bien como crean las comunidades, van hacia los paisitos. Yo estoy en B2B y yo le vendo a empresas globales que generalmente tienen programas de, no sé, pues de graduate programs o cosas así, que generalmente son con gente internacional y así ellos cuando llegan no tienen este sentimiento de estar solo, porque eso también pasa. A mí me pasó porque al principio en Londres, filo, todos están en la misma parada que tú. Todos van a un intercambio, todos quieren conocer gente, pero después cuando te toca llegar a la realidad como de trabajar y no conocer a nadie literalmente y no hay nadie que esté como obligado a conocerte, o sea, en una empresa como, bueno, la mía me tocó que era la suerte de que eran todos como internacionales y todos quieren conocer gente, pero igual yo empecé el trabajo y estoy trabajando 3 o 4 días a la semana desde home office. Entonces también es difícil conocer a la gente, pero yo siento que hay que tirarse a la piscina nomás. Imagínense, estoy acá y ni siquiera sé alemán. Y sé decir hola, gracias, por favor, esto es lo que sé decir. Pero con el inglés igual uno se las arregla. Y nada, o sea, si tienen alguna duda, los dejo más que invitado a preguntarme. Bueno, a Max también. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que me ha hecho crecer muchísimo como persona. Y me vine con mucho miedo porque yo nunca había hecho un intercambio, nunca había pasado más de 3 semanas lejos de mi familia, y que además, por lo menos yo con mi familia soy muy cercana, sobre todo con mi hermana, y tenía mucho miedo de cómo me iba a sentir, pero te da un nivel de independencia, de conocimiento, de desarrollo personal, o sea, sí, obvio que hay días que son malos, pero ¿quién no tiene días malos incluso estando con todo su ser querido alrededor? Entonces, siento que uno aprende mucho y conocer a gente de todos lados, o sea, ahora vivo con una persona de Austria y otra de Alemania, y es interesante ver cómo intercambiamos idiomas, cómo intercambiamos experiencia, eh, es muy interesante, muy interesante. Y nosotros desde Chile también tenemos mucho que entregar, yo encuentro, o sea, nuestra cultura, a pesar de que a veces puede ser un poco fría o un poco como lejana,
también tenemos mucho que entregar y eso igual, o sea, lo digo comparado con los otros países de Latinoamérica, porque a veces como que le digo a gente como, sí, vengo de Chile, el país que no es tan latino. Y yo como, ok, no sé por qué lo dicen, pero siento que hay mucho que entregar, muchas experiencias que explicar, y eso me gusta mucho, como me ha gustado mucho el programa en general, y no sé, siento que te abre demasiadas puertas, o sea, yo espero en 6 meses más poder decir que me estoy quedando acá, y si no, también aprendí muchísimo si es que llego a volver a trabajar en Chile y todo lo que me entregó la experiencia y todo. Así que eso, no sé, ¿está bien todo lo que hablé o tengo que hablar más? No, Está bien. está súper bien todo lo que dijiste. Yo tengo una duda. Es, Sí, muy, no sé si básica, pero es que quedé confundida porque dijeron que son, o sea, Max habló de que son como, está dividido en tres, que dos como de los terms que hablaste vos tienen que ser en, o sea, en el extranjero y que uno tiene que ser en Chile. No, el que es en Chile, ¿qué se hace en Chile? Ustedes tienen, o sea, estudias. quedé confundida. Pero, pero va como, es lo que no entiendo, porque eso igual como que influye en el orden en el que uno lo toma. O sea, mira, ya, tú tienes 3 terms, ¿ya? Tienes 2 académicos y uno que es la práctica, que esa tiene que ser como de 2 meses mínimo, si no me equivoco, 8 semanas, algo así. Y la práctica sí es internacional. En el caso de este año se bajó el requisito por el tema del corona, pero, o sea, este es el único año que va a pasar eso, yo creo que para adelante siempre es internacional. Tienes un semestre de intercambio, que es, por ejemplo, el que yo hice en Londres, y el semestre que haces en Chile. Entonces, por ejemplo, yo hice mi primer semestre en SEMS, así, el primero lo hice en Chile y tuve clases. Tuve ramos, tuve seminarios, etcétera, etcétera. Después me fui a Londres, estudié en Londres, tuve ramos, proyectos, cosas así. Y después hice mi práctica. Entonces, al final, son 2 afuera, pero uno es una práctica y el otro es académico. No sé si se entiende. Sí, Nacho, O sea, es que mi duda era como... Sí, Perdón. voy a complementar un poco eso de qué se hace. Lo que pasa es que el segundo semestre del SEMS, independientemente de dónde estés, siempre el segundo, que para nosotros en realidad es como el primer semestre, que es el semestre de Sí. marzo a julio, se hace un proyecto que es de negocios, que es el Business Project, que en ese caso tú, con un grupo seleccionado de la gente del SEMS, tú trabajas en conjunto con una empresa, ya sea diseñando algún plan de negocio. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con una ONG, o sea, en realidad no una ONG, una startup, perdón, que trabaja con ONGs por temas de generar una plataforma tipo Instagram de ONGs, pero para poder dar temas de transparencia, de la gente cuando dona, en qué se está gastando esa plata, para que la gente vea que efectivamente la plata se le está dando un buen uso y que no se pierda por temas de corrupción. Entonces, en nuestro caso, nosotros tuvimos que diseñarles un plan de negocios porque ellos querían presentarlo a inversionistas y no sabían cómo. Entonces, nosotros estuvimos trabajando ahí y decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de armarles una presentación en base a lo que tienen? Un buen modelo de negocio atractivo para que los inversionistas entiendan y puedan invertir finalmente en eso. Entonces, eso se hace el segundo semestre del SEMS, independientemente de donde tú estés. Entonces, si es que tú estás en Chile, como fue mi caso, tú trabajas con un grupo en Chile, que obviamente está compuesto por chilenos y también por gente de afuera. Oye, si estás en otro país, también haces el mismo proyecto con gente de allá, de otro país. Que de hecho, la Nacha, no sé cómo habrá sido tu experiencia en Londres, supongo que hiciste el Business Project. Sí, o sea, a ver, para explicarlo como más simple, como el primer semestre, por ejemplo, si tú entraras a Magíster el próximo año, el primer semestre no vas a hacer nada, literal. O sea, puedes hacer práctica, lo que yo les recomiendo es meterle práctica al currículum. Creo que es demasiado importante para enfrentarte al mercado internacional, pero como que es un semestre en blanco, como no hay nada, a no ser de que tengas ramos pendientes pregrado. En mi caso yo tenía ramos pendientes, así que los tenía ahí. Después, el segundo semestre de ese año, del 2021, que parte como próximo en septiembre, tienes un semestre académico que puede que lo hagas en Chile o puede que lo hagas en el extranjero, dependiendo cuándo quedaste tú en tu preferencia. Y luego el primer semestre del 2022 tienes otro semestre académico.
Entonces al final es como que partís como en el sistema como del otro hemisferio, del hemisferio norte. Y después, por ejemplo, lo que generalmente se hace es que la práctica se hace después de que terminaste su 2 semestres académicos. Pero también yo tengo compañeros que lo hicieron antes, que la hicieron en ese semestre que no había nada, onda, ponte tú, tengo un amigo que se fue a España, la hizo ahí como por 3 meses y después partió SEM. El único requisito es que la práctica tú no la puedes hacer mientras estás como en un semestre de los académicos, donde tienes ramos. Y el Business Project del que habla Max es siempre en el primer semestre del 2022, como en el segundo semestre del año académico de SEM. Ya, entonces si por ejemplo yo quiero hacer, no sé, el primer semestre en el extranjero y el segundo semestre en Chile, cuando me toca hacerlo en Chile me va a tocar ese proyecto. Es eso, ¿no? Sí, sí. Ya. Y yo, por Ya. ejemplo, lo hice Así en es. Londres y lo hice con gente en Londres y con las empresas que estaban asociadas en Londres y bla, bla, bla. Ya, buenísimo, mil gracias. Hay personas que levantaron la mano, si quieren vamos así en orden y las van respondiendo. Ujú. No sé quién la levantó primero. A mí me sale Wazy Fan, me sale como Creo que primera persona. No sé si es que habrá sido la primera que Sí, levantó la mano, sí, a mí igual. A mí Eh, por orden. tenía una consulta acerca de que yo tengo entendido que para postular al SEM hay que tener o el TOEFL o el FCI, creo. Quería Ahí. saber si la universidad entrega como algún apoyo para dar la prueba o tengo que darla yo por mi cuenta a buscarla como externamente. La das tú. Es completamente externo. Ojo que el IELTS hay 2 pruebas, el General y el Academic, y puedes dar solo el Academic. Ambos, las pruebas son distintas en su modalidad, pero y depende qué sistema te acomode más a ti, pero tú lo pagas, tú lo preparas, todo. Al final es comprobar que tú tienes un nivel C1 en inglés. Y otra cosa rápida era que sé que los demás magíster, la gran mayoría tienen como un tema de que pueden hacer un descuento porque es como somos de la universidad. No sé si este lo tiene o es netamente como nosotros tenemos que pagar los $18,000 que creo que son. No, no. Max, tal vez. Sí, no, mira, ese de $18,000, la verdad es que yo nunca me enteré muy bien cómo funcionaba. Yo sé que en el caso de una universidad, uno tiene que pagar una especie de matrícula, pero en realidad son como 100 euros, no es Sí. más que eso. Y el resto en realidad es lo que tú vas pagando de la matrícula y el arancel mensual de la universidad, finalmente. Como finalmente es magíster también de la universidad, tú vas pagando la U y puedes estar estudiando afuera también. Entonces, no, salvo esa cuota de inscripción y alguna cuota de inscripción que te pida la Lo que, universidad es también que a yo la que estés lo que me estudiando. refería era que en otros magíster dan una beca por ser alumno de la OLF y como que hacen un descuento. No sé si en este magíster también lo tienen o no. ¿En serio? Claro, o No. sea, salvo eso de no pagar los 18.000, claro, eso podría ser una beca, porque no tienes que pagarlos, tienes que seguir pagando lo que pagas siempre en esta universidad. Sí. Pero costos extras, por ejemplo, ese cupo de inscripción de 100 euros y lo que te pide la universidad, eso lamentablemente no te los dan con beca. De hecho, yo también apelé en un momento por eso, pero me mandaron a la cresta. Así que, Así. sí. Pero en realidad, si es que uno lo compara, pagar 100 euros con $18.000, en realidad, pucha, es bastante el descuento. ¿Puedo decir algo? Los $18,000 es solo gente que entra no habiendo hecho su licenciatura al Adolfo. Por eso ponen ese como costo. Es como si cualquier persona, onda, no sé, de la Chile o de donde sea, quiere hacer un magíster el Adolfo, tiene que pagar el magíster. Y eso es lo que saldría a pagar SEM. En el caso nuestro, que somos estudiantes que nos licenciamos en la Adolfo, seguimos pagando lo mismo que pagaríamos por entrar, por ejemplo, al magíster de marketing. Entonces paga tu mensualidad y lo único que hay de diferencia con el resto es que tú pagas la matrícula del siguiente año, porque como nosotros seguimos siendo alumnos al año siguiente, pero tú a la universidad de intercambio ni nada no le pagas nada, solamente le pagas al Adolfo y como el programa parte en el segundo semestre, el primer semestre no se paga y se paga creo que desde junio o julio hasta mayo del siguiente año. Así es, y pagas como el extra de la matrícula, entre comillas. Y sobre las becas no tenía ni idea, pero por lo que tengo entendido no hay ninguna beca para hacer. Así que, sorry. Muchas gracias. Ahora, Ya me quedó claro. con el tema de las becas, si bien no hay becas para el SEMS,
si tú estás becado de antes en la U, esa beca se mantiene durante el SEMS, porque por ejemplo yo sí, estoy sí, sí, sí. becado y la beca que yo tenía se mantuvo, entonces lo que yo pagaba antes estando becado lo seguí pagando también estando en el SEMS. Entonces si tienes una beca de antes, esa beca se mantiene, pero no hay como una beca especial, como dice la Nacha, para el SEMS, en ese caso es verdad. No sé quién va dando la tribuna para las personas. Y ahora la Cata. Catalina. Hola. Quería hacerles una consulta sobre el tema del tercer idioma, si es que uno tiene que llegar con un diploma también al momento como de inscribirse al magíster, o si es durante el magíster que uno va desarrollando más este tercer idioma, y qué nivel se necesita. Dale tú, no sé. Claro. Bueno, de hecho, me habían preguntado también hace un par de días por interno también, algunos de los que tengo alumnos ahora en algunos talleres. Mira, para el tercer idioma la verdad es que existen dos opciones. Una es que tú conozcas el tercer idioma de antes. En ese sentido, tienes que buscar en el SEMS, en la página del SEMS sale un listado de qué pruebas son aceptadas por el SEMS. Entonces, si tú conoces un idioma de antes, puedes dar esa prueba, tener tu certificación mínimo de idioma y presentarlo, y con eso tienes ya cubierto el requisito del tercer idioma. O la otra opción, que fue la que tomé yo, es aprender otro idioma mientras das el SEMS. En mi caso, como yo estaba en la universidad en Alemania, tomé cursos de alemán, y en ese caso no tienes que dar una prueba. En ese caso basta con que tú acredites que hiciste un mínimo de horas, diciendo en mi caso eran como 65 o 70 horas, más o menos, de aprendizaje de alemán. Entonces decir, yo tengo probado este curso, yo participé de las clases de alemán, entonces por lo menos algo manejo el tercer idioma. Porque finalmente el tercer idioma tampoco tiene que ser fluido. Como recomendación, obviamente, es que traten de ser lo más fluidos posible en su tercer idioma, porque la gracia es que finalmente les sirva para eso, pero con tal de que tú acredites que partiste aprendiendo un tercer idioma, ya debes estar al otro lado. Entonces, si alguien en realidad no tiene mucho conocimiento del tercer idioma y no se atreve a dar una prueba para el tercer idioma, puede tomar esa opción siempre y cuando obviamente concuerde con sus intereses. En mi caso, a mí me interesaba aprender alemán, por lo tanto fui a la universidad en Alemania y aprendí algo de alemán. Realmente si es que alguien se maneja más o menos francés y después se va fuera a Singapur, como que no tiene mucho sentido aprender francés en Singapur, así que depende también un poco de eso. Pero claro, son esas dos opciones que están para poder certificar el tercer idioma. Bacán. Sorry, ¿puedo agregar algo? Sí. Es que hay dos formas, bueno, lo que dijo Max, pero hay tres formas de aprobarlo en verdad, porque una es el diploma, que es, por ejemplo, no sé, si estudiaste en el colegio alemán, como es el típico caso, como estudiar en el colegio alemán y todos dieron la prueba alemán y esa prueba te sirve. De hecho, si se meten a sems.org pueden ver cuáles son las pruebas que... Y ese generalmente cuando es una prueba te piden un nivel B1 o B2, que es como el intermedio. Y si haces un curso, el cual puede ser en una institución pagada, por ejemplo, yo lo hice en una institución pagada, el italiano, tiene que ser un curso de mínimo de 60 horas, te tienen que dar un diploma y con ese diploma te apruebas tu tercer idioma. O puede que en tu universidad de intercambio, que yo creo que es el caso de Max, enseñaban el idioma de ahí. Por ejemplo, yo tengo una amiga que se fue a Finlandia, le enseñaron finlandés y cumplía con el requisito, y como era un curso que tú tomabas en tu misma universidad de intercambio, queda automáticamente como aprobado. Entonces al final, pero depende mucho, porque por ejemplo yo me fui a Londres y ahí hablan solo inglés y no da ningún otro idioma. Entonces yo sí o sí sabía desde el principio que tenía que pagar este curso y todo, porque además yo salí de un colegio que solo me enseñaban inglés, entonces no tenía por ningún lado y tenía que tomar y pagué este curso, que fue en el Instituto de Cultura Italiana y lo hice en Chile cuando estaba en Chile todavía. Sí, eso. Bacán, muchas gracias. Y también tengo otras dudas que tienen que ver con el proceso como de los requisitos para poder postular al magíster. Imagino que el resto también tiene esa duda. Que nos cuenten un poco cómo fue su proceso quizá y cuáles son los requisitos específicos. Porque a pesar de igual lo leí, no sé, un poco más en las notas, si se fijan más en eso, o en la entrevista, no sé. Dale, Max. Bueno, en mi caso, del proceso, claro, las notas son es algo que importa, obviamente. Finalmente tienen que demostrar que eres un buen alumno, que vas a dar el SEMS. Pero más que eso, también lo que te miden es qué tan movido eres. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, si es que has hecho emprendimiento, si es que has participado de varias ayudantías, si es que has participado de actividades extraprogramáticas.
si has tenido quizás voluntariados en alguna ONG o en algún otro lado. Entonces, finalmente lo que están buscando ellos es que tú tengas un perfil de una persona que se va a saber manejar en un contexto internacional, en el sentido de que va a ser una persona independiente, una persona que va a poder buscar las cosas por sus propios medios y que se mueva bien y que logre tener este perfil de la persona finalmente de un profesional de excelencia que pueda sobrevivir en un entorno internacional. Entonces, en mi caso del proceso, claro, yo logré postular gracias a que había tenido hartas ayudantías, pude tener buenas cartas de recomendación en base de profesores con los que había sido ayudante. En ese sentido me ayudó mucho haber sido ayudante de varios ramos, porque tuve, por ejemplo, una carta de recomendación de un profe de negocio, pero también de uno de literatura, porque yo había hecho ayudantías de literatura. Entonces, eso también me da un poco y dicen, ok, esta persona le gusta moverse en diversos ámbitos, no se queda solamente por una línea. ¿Cachai? Fue eso un poco. Y después de que uno va pasando por esos requisitos, en realidad ya el resto es como tú te vendes un poco, porque viene el proceso de las entrevistas, no me acuerdo, claro, el proceso de la prueba de inglés también, eso también es un requisito fundamental. Hay gente que lamentablemente no ha quedado porque no cumplen con ese requisito solamente, lo cual es una lástima. Pero claro, viene el tema de las entrevistas, creo que ahora hay que hacer un video también. Soy un conocido que estaba postulando, dijo que había tenido que grabar como un video entrevista, donde él tenía que decir quién era, contar un poco su historia. La verdad, a mí no me hicieron eso, así que no tengo idea cómo funciona, no los puedo orientar mucho, pero es un poco, es finalmente demostrar que tú, y también demostrar que tú estás abierto a la experiencia internacional. Eso como tip, a mí cuando me preguntaron a dónde te gustaría irte, yo les fui honesto y dije, mira, a mí me gustaría Alemania, pero en realidad yo tengo la mente abierta para ir a donde sea. Porque el tema del SEMS, que mucha gente a veces confunde que el SEMS es lo mismo que un intercambio, y eso no es tan así. Tú, claro, tienes la oportunidad de irte a alguna universidad que te interese, como por ejemplo Nacha que se fue a Londres, yo que me fui a la Universidad de Colonia, pero también tienes que estar abierto a no quedar en las universidades que quieres y que te mandan a otro lado. Entonces tú tienes que tener la misma disposición que si quieres ir a algún país europeo, a que te manden a algún país asiático, a que te manden a Canadá o a que te manden a Brasil. Entonces uno tiene que estar abierto a eso, y eso es un poco lo que ellos buscan. Que tú finalmente no estás tan interesado en el país en sí en el que estás yendo, sino que a ti te interesa la experiencia internacional porque quieres aprender cosas nuevas. Súper bacán. ¿Y el tema de los cupos, hay un cupo definido siempre o depende del año? ¿Saben? Depende del año. Ya. En verdad, o sea, siempre ronda entre 20 y 25. Creo que hay un año que hubo un poco más de 25, pero nosotros éramos 23. En un principio éramos como 26, pero mucha gente que no quedó por la prueba de inglés, lamentablemente, como dijo Max. Porque, ojo que uno puede quedar en el magíster, pero porque creo que en enero te dan como el resultado preliminar y luego el definitivo es como a fines de enero, una cuestión así, no me acuerdo bien cómo era. Y yo me acuerdo, de hecho, que la primera vez que vi la prueba no saqué puntaje y estaba súper atrasada y quedé en el magíster y todavía estaba muerta de miedo porque no sabía si iba a poder sacar el puntaje, porque las pruebas igual hay que prepararlas harto. Como tú sabes que tu resultado va a ser determinante para tu entrada, como que uno se pone nervioso y generalmente me pongo muy nerviosa. O sea, me pasó lo mismo en la PSU, entonces sabía que las posibilidades de que me fuera mal eran altas. Y claro, después di la prueba de nuevo y me fue bien y todo y lo pasé, pero te dan ese resultado y entonces, no sé, yo creo que lo más importante al final es preparar bien la prueba. Es súper importante, les digo yo, es muy importante tener un buen nivel de inglés. Onda, practiquen harto, hablen con sus cercanos quizás en inglés al tiro, porque en verdad a mí me pasó que llegué a Londres y fue como, ¿what? Onda, mi inglés es pésimo, qué vergüenza. Pero después uno se acostumbra y todo, y en verdad es puro nervio y todo, pero creo que lo más importante es estar abierto nomás, como dice Max, como estar abierto a la oportunidad y todo, y para mí el proceso fue muy similar al de Max. En mi caso yo tenía también harta actividades extracurriculares, entonces me ayudó mucho. Una carta de recomendación fue un profesor que le hacía ayudantía de emprendimiento y la otra fue de la DAE, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, que era la directora en ese tiempo en Santiago, porque había trabajado con ella años, muchos años, y yo creo que lo más importante es mostrar que está abierto. Yo también dije quiero Londres, pero estoy dispuesta a ir a cualquier otro lugar y todo, además que Londres en ese minuto era súper solicitada, entonces la probabilidad de quedar era
baja. Pero eso, y yo creo que lo más importante es como la actitud que uno tiene y la que uno muestra cuando le van a hacer las entrevistas y todo. Súper, muchas gracias. Y ahora le toca a la Verena. Hola. Mi pregunta va más como en el tema de para graduarse. ¿Tienen que hacer como una tesis, un proyecto de título, una prueba? ¿Cómo es eso? Estamos en una tesis, de hecho estamos en eso ahora, la tenemos que entregar en 2 semanas. No es una tesis, un ensayo de título, no es tan larga, no es así como de 100 páginas, pero sí es de 40, aprox, depende, es entre 10.000 y 12.000 palabras. Generalmente te dan una lista con los temas que puedes elegir y es como un ensayo y ese es el requisito que es como lo distinto, no hay como un examen de grado o algo así, es el ensayo de título. Y está dividido en dos entregas, la primera que tiene un porcentaje más bajo, que es como 20 o algo así, y después la segunda, que es la final. Y así alcanzas a graduarte con el resto de tu generación, porque como nosotros partimos un semestre más tarde, podría ser que nos graduáramos después, pero en verdad alcanza justo. Ah, bacán. Y otra cosa es que Max había dicho que después en el semestre en el extranjero tú elegías como más o menos los ramos, como tú elegías las áreas, pero en Chile tienen ramos determinados. Y si tienen ramos Depende. determinados, ¿cuáles son? Depende de la oferta de ramos que haya en ese momento. O sea, en Chile me pasó que, bueno, en mi semestre habían varios, tomé casi todos, creo, porque generalmente el primer term tú tomas más ramos que en el segundo term. Creo que para Max fue igual, ¿o no? Sí. Entonces, generalmente tomas como, no sé, la cargas como el doble en el primer term. Y habían varias opciones y los tomé casi todos. Y después en Londres, de hecho, tomé solo 2 Roma y el Business Project, porque ya había hecho casi todos mis créditos. Y en los dos tú eliges lo que quieras, pero depende mucho de la oferta de ramos que tenga cada universidad. O sea, en Chile hay años en que hay millones de ramos y otras veces hay justo. En otras universidades me tinca que es parecido, como depende mucho del año. Quizás para complementar un poco, que de hecho tú lo dijiste, Nacha, es el tema de los créditos, finalmente. Que tú por cada semestre tienes que aprobar una cantidad mínima de créditos. Entonces, en base finalmente a la oferta de ramos que hay en la universidad en la que tú estás y cuántos créditos necesitas para ese semestre, es qué ramos tú eliges. Entonces, como dice muy bien la Nacha, depende también de la oferta de ramos. La U a veces ofrece 10, 12 ramos, en Alemania ofrecían ciento y tantos, entonces por eso al final depende mucho de la universidad en la que esté, y por eso yo les decía al principio que investiguen harto sobre las universidades en las que están postulando, cuál es la oferta que tienen. Porque de hecho a mí me pasó mucho que en Alemania también hubo muchos ramos que ofrecían que en realidad no eran de las áreas en las que a mí me interesaban. Por ejemplo, hay muchos de recursos humanos que, conversando ahora con ustedes, me doy cuenta que por alguna razón creo que es como el pariente feo de ingeniería comercial, como que a nadie le gusta recursos humanos. pero había muchos de esos, muchas también, muchos ramos contables, pero como en base a reglas alemanas, entonces en realidad no sabía si es que eso me iba a servir a mí para perfil internacional, saber solo de contabilidad alemana, entonces por eso depende mucho de la oferta de los ramos y de cuántos créditos necesiten, que era un poco lo que decía la Nacha. Pero efectivamente, por lo general, uno siempre toma más ramos el primer semestre, para el segundo tenerlo un poco más despejado y tener más tiempo también para el Business Project, que de igual forma requiere tiempo trabajar en él. Bacán, gracias. Maite, tú tienes una pregunta, ¿no es cierto? Yo tengo una pregunta. Es que nosotros ya tenemos 3 prácticas y la última es la profesional. ¿Esta es la misma que la práctica internacional que se requiere en SEMS? Sí, es la misma, se convalida. No es como que tenga que hacer al final 2 prácticas, sino que es como... No. Yeah. O sea, depende de ti. Yo hice 2, pero porque yo quería nomás, de trabajo lica, pero te la convalidan. O sea, esa es la misma que va para tu título. Ah, ya, buenísima. Y
Y lo ideal, o sea, es que igual yo conocí a harta gente que dice que es mejor darla antes, en ese periodo como que uno no está haciendo nada, y después hacer otra, o desde su punto de vista, ¿qué sería como lo mejor, lo ideal? ¿Qué hacer con ese tiempo ocio? Porque al final todos entran en marzo, pero el SEMS entra en septiembre, agosto. Entonces, no sé, desde su punto de vista. Yo hice la práctica, o sea, hice una práctica en ese tiempo. Yo igual estaba con ramos pendientes de pregrado, así que hice como algo así como práctica y estudio al mismo tiempo. Eh, pero hice práctica porque tenía una amiga de la generación anterior que me había dicho, bueno, después vaya a tener que postular a práctica en Europa, si eso era lo que yo quería. Y la gente ya onda tiene mucho currículum. Y a pesar de que nosotros, la Adolfo, somos de la universidad que más pide prácticas, porque generalmente todas las prácticas en comercial quedan como al final y chao, en Chile, generalmente en Europa no es así. O sea, como que todos tienen como 3 o 4 prácticas porque hicieron en su licenciatura, hicieron una, después para el magíster, en el año que tuvieron entre medio del magíster y la licenciatura hicieron algo entre medio. Entonces yo seguí su consejo, pero hice la práctica en Chile, porque como tenía que hacer mis ramos de pregrado y todo, y ahora estoy haciendo otra más, que al final es muy raro porque la del Adolfo ya la tengo lista, pero la de SEMS no. Al final estoy haciendo como una mezcla de muchas cosas. Pero yo lo que les recomiendo es hacer la práctica. Si pueden hacer la internacional, bacán, y después hacen otra. O si no, hacer una en Chile, sí o sí. O sea, una práctica de 5, 4 meses, 6 meses. Ayuda mucho a la experiencia y todo. Yo creo que es lejos lo mejor. A pesar de que uno quiera descansar, ya estamos entrando a la vida real, adulta. No, de verdad, nada más que agregar, me sumo completamente a las palabras de la Nacha. Ajá, sí. Yo tenía otra duda. ¿Qué prueba hicieron ustedes, respectivamente? ¿Prueba de inglés, decís tú? ¿Sí, de O... inglés? Sí, sorry, de inglés. Ah, claro. Yo di el IELTS. Yo Yo di igual. esa. Lo monté el Yo IELTS. también hice la IELTS. Max, lo diste la primera, ¿cierto? ¿Y quedaste la primera? Sí, sí. ¿Y tú, Nacha? Yo di primero el TOEFL y después di el IELTS. ¿El TOEFL cuánto sacaste más o menos? No, me fue mal, saqué 83. Ya, 83. Porque lo que pasa es que, o sea, depende de cada uno. El TOEFL en speaking, que es generalmente donde uno más se pone nervioso, era literalmente hablarle a un computador. Y el tema es que en el TOEFL como que tú estás en una sala, por lo menos a mí no me resultaba, estás en una sala con mucha gente y todos parten al mismo tiempo, pero onda, no sé, una sala con 20 personas, imagina eso. Todos parten al mismo tiempo, pero todos avanzan en su propio ritmo. Entonces a veces estás en reading, literalmente leyendo y escuchas a gente hablando porque ya está en el speaking. O al revés, estás haciendo tu ensayo como la parte de writing y hay gente que sigue hablando del speaking y a mí eso mal, o sea, a mí no me resultaba y además el speaking era hablándole a un computador. Y tú veías, porque tú decías, era como, en un minuto responde esto, y tenías que escuchar como una clase de no sé cuántos minutos, y después hablar sobre esa clase, y te salía como el minuto. Y si, onda, y te cortaba, no lograba llegar a cortar como la oración, y a mí ese tipo de presión no me resulta, así que bueno, de hecho lo que más me fregó el puntaje fue el speaking, así que me recomendaron mucho dar el IELTS, que la más conocida es el TOEFL, pero en verdad el IELTS se parece, si alguno de ustedes hizo pruebas de Cambridge en el colegio, como el PET, el FCE o cosas así, es el mismo sistema. La parte del speaking es como una entrevista con una persona real, y todos como cuando es todo a papel, no sé ahora si habrá cambiado, pero a mí me acomoda mucho tener como mi lápiz y poder subrayar los textos y todo eso. No sé si habrá cambiado por el tema del corona, no sé, muchas cosas han cambiado, pero en ese minuto ese método me resultó mucho mejor y todos van, onda, cuando es el listening, literal tú estás en una sala y te ponen en los, como los altos parlantes, te ponen el listening. Entonces están todos al mismo como track que tú, entonces no tienes esas distracciones entre medio. Yo por eso, o sea, yo soy fan de la IELTS, así que den el IELTS. ¿Y cuándo diste la primera prueba de la IELTS? O sea, yo di el TOEFL primero en octubre. TOEFL, ¿ya? Sí.
porque me habían dicho que era mejor darla con tiempo, porque creo que la prueba la podía entregar hasta enero, como una cosa así. Y claro, porque podías no sacar el puntaje. Y mi mejor amiga, que está en la generación anterior, le había pasado eso, había sacado 99, literal, un punto. Y la tuvo que dar de nuevo y me dijo, bueno, si a mí me pasó, a ti también te puede pasar. Así que mejor prepárala desde el principio y todo, y bueno, me pasó, ¿no? Y de ahí, o sea, fue como un caos, más encima me eché finanzas, que igual era un culo, y decía como, porque me echaba finanzas y literalmente la gran mayoría de mis opciones de magíster, si no quedaba en el CEM, porque todavía no me decían si quedaba en el CEM o no, eran muy bajas, porque en todas te piden finanzas 2, o sea, la gran mayoría creo, o al menos los que me interesaban, o si no era marketing. Y fue como todo un caos. Empecé a preparar la prueba, pero no sabía si darlo o no. Fue como toda una locura y de ahí el IELTS lo di a mediados de enero, algo así. Y ahí saqué el puntaje y el método de evaluación y todo me acomodó mucho más. Y por eso yo creo que, o sea, si en el colegio dieron pruebas de Cambridge, den el IELTS. Es lo mejor. ¿Y en tu consideración avanzaste mucho entre la prueba del TOEFL y el IELTS? ¿Sí, como mejoraste mucho entre eso o fue solo el formato de prueba? O para ver si es que alguien saca un puntaje bajo, si vale la pena o no en pocos meses dar otra prueba. O sea, sí, vale la pena. Yo encuentro como si en verdad, o sea, depende, como practicar nomás. A mí me pasaba que con mi hermana hablábamos en inglés todos los días. Como es una... Y ahora, por ejemplo, que ya llevo más de, no sé cuántos meses llevo acá, 8 meses acá como hablando en inglés y todo. O sea, mi nivel de inglés es como otro nivel, como porque lo estáis hablando todos los días, es como tu base. Entonces yo creo que lo mejor es practicar nomás, y es posible. Yo sí siento que mejoré mucho. Y también el formato de prueba. Es cosa de ponerse las pilas nomás. Yo igual estaba con clases, pero no estaba haciendo el mayor esfuerzo de la vida tampoco. Entonces, como ya tengo mi clase, no voy a hacer cosas después. Y en verdad, el idioma es algo que tenéis que estar practicando todo el rato, no es algo que sea como 2 horas de matemática a la semana y estáis listos, no están así en práctica. Muchas gracias, Nacho. No. Una pregunta con eso del inglés, es que el otro día estaba leyendo los requisitos y salía que si uno entregaba la prueba de inglés antes de no sé qué fecha, tenías como una especie de bonificación. ¿Eso es verdad? ¿Y qué bonificación es? ¿O no sabes? Según yo es mula, pero no sé, no estoy segura. No te puedo dar una información oficial. Debe ser Pero por lo que queda yo, ¿no? Tipo, ese es como ese extra. Según yo, por lo que escuché una vez en una charla del SEMS, que al final si tenéis la prueba dada y tenéis el puntaje, como ya te tenían más considerado. sí, yo creo que eso sí, como que es como, este ya está listo, está como empaquetado para llegar y mandarlo. Pero igual, o sea, yo entregué mi prueba, de hecho tuve que pedir periodo extra y todo para poder entregar mi resultado y igual que eso. Así que no sé cómo si es tanta la bonificación. Gracias. La Javi Trau Ya, tiene una ahora pregunta. sí, hola. Sí, vos, soy yo. Ya, perdón. Que como no leí muy bien esto como de los requisitos, pero sí, con el promedio, por ejemplo, no sé, ¿qué promedio necesitáis para postular al CEM? ¿O no necesitáis ni uno? Ninguno. O sea, si O tengo sea, promedio 4 o 5, gente ¿puedo? de la sección de honor con promedio 6.2 que no quedó, y tengo amigas con promedio 5.2 que quedaron. En verdad, al final te evalúan en general y no hay un promedio mínimo. O sea, no sé si con un promedio 4 o 5 vayas a quedar en SEM, pero sí yo creo que arriba de 5, dependiendo de tu currículum, de las cosas que has hecho, cómo te demuestran en tu entrevista, como al final es como todos tus assets, cómo los presentas, el promedio no sé si es como lo más importante, Ya, pero no hay un promedio mínimo. ya. O sea, tampoco tengo 4 o 5, pero era...
para tirar uno más. No, decía en Uno más. general como, o sea, yo conozco gente porque yo cuando postulé, o sea, de hecho, porque yo estaba en la sección de honor, pero mi promedio bajó mucho con el tiempo, porque me metí en muchas cosas de organización estudiantil. Y tenía mucho miedo que por mi promedio no iba a quedar, y una de mis más amigas quedó y quedó con un 5.1, entonces igual en verdad como que depende mucho de lo que uno tiene para entregar al magíster. Ya, pero ya, yo te pregunto, por ejemplo, como que tú postulás y te aceptan en enero, pero empezáis en agosto, entonces como no podéis postular, por ejemplo, en marzo así, o sí tenéis que hacerlo. No, no, es que el proceso se cierra antes, porque a partir de ese momento las otras universidades también están haciendo sus procesos y después empieza el momento en que empiezan como a realocar a la gente, como por ejemplo, ok, este se va a ir a, no sé, a España, este se va a ir a Australia, bla, bla, bla. Está una coordinación que igual toma hartos meses y a ti en marzo te avisan en qué universidad quedaste. Ah, ya, gracias. Pero el plazo, de hecho, de postulación es en octubre de este año. ¿Y la prueba de inglés se entrega en enero? Sí, o pueden entregarla antes también, pero el máximo plazo es como enero, fines, mediados, no sé. Por ahí. Ya. Ya, gracias. Sofi, te toca a ti. Hola. No, yo tenía la pregunta por el tema del TOEFL. Al final, con el IELTS, no sé cómo se dice, es como el mismo, o sea, como que la valoración es la misma, ¿o no? O sea, como no es que uno valga más que el otro, ¿o no? No sé si No, entiendo. o sea, cada uno tiene requisitos mínimos distintos porque cada uno es en base a puntajes diferentes. Por Ya. ejemplo, en el TOEFL tendrías que tener un mínimo de 100 puntos y en el IELTS un mínimo de nota 7. ¿Cachai? Ya, pero en realidad no es como que si entregaste el TOEFL con más de 100 puntos es más valioso que el IELTS con más de 7 puntos. En realidad, da lo ya, mismo, bueno. son pruebas, claro. ¿Y el IELTS también se tiene que pagar o no? Sí, los dos se Sí. pagan. Ya, bueno, bacán, bacán. Y tengo otra pregunta. Entonces, porque de lo que había escuchado como de la otra charla, era como que en septiembre uno postula y en octubre es como la entrevista o algo así. No, es que no cacho ese tema como de lo Mira, en octubre, si no me equivoco, no sé cómo es este año, pero cómo fue para nosotros, se postula a todos los magísteres, ¿ya? Como que tú vas a intranet, pregrado, como se le diga, Ujú. te metes a intranet y pones tus prioridades de magíster, Ya, ¿ya? perfecto. Y ojo que SEMS tienes que ponerla como primera, si no, no quedas. Ujú. Es como cuando elegí universidad después de la PSU y tercera. Entonces, tienes que poner SEMS como primera, si es que quieres quedar en SEMS, obviamente, y lo que ellos hacen es que hacen un chequeo tuyo como de tu background académico, como tus notas, los ramos que tienes pendientes y como comisión de honor, como cosas así que has tenido. Y dependiendo de eso, en noviembre creo, te llaman para ir a entrevistas. Así que no te llaman para ir a entrevista y empezaron a llamar a más gente porque como que no quedaste. Creo que nadie te avisa que no quedaste. La verdad es que no conozco a nadie que le haya pasado. Pero en el fondo si te llaman a entrevistas es porque pasaste como al siguiente paso. Y ahí la entrevista generalmente es en diciembre después del periodo de exámenes. Ya. No, y se me olvidó un pedazo, que además tienes que poner todas tus cartas de recomendación, tu ensayo personal y tu currículum en un periodo como que también está dentro de octubre, que es Ya. conjunto a cuando tú postulas en intranet. ¿Y las cartas de recomendación tienen un mínimo o cuántas cartas de recomendación tienen que ser? Son 2 y te dan como un template para que el profesor mismo lo llene, como te tienen que poner notas en ciertas habilidades y después tienen un espacio para que ellos escriban un texto como, no sé, María Ignacia aportó en tales ámbitos a no sé qué, bla, 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 es muy ¿Eso se comprometida. busca en la página? O... Sí, Ya. en una página como Camino al Máster, algo así se llama, o por lo menos en mi caso estaba ahí. Ya, bacán, bacán. Te pasaste, gracias. Sofi, para complementar eso a los de cuarto,
Claro, nosotros tratamos de hacer esta semana para que ustedes partan viendo los magíster, pero cuando se presentan oficialmente y dicen todos los requisitos y todo, es en septiembre. Si no me equivoco, va a ser como la segunda semana de septiembre, antes de la semana de descanso, y postulamos en Ya, octubre. Como en la mitad de octubre se postula a todos los magíster, con todo. ya, bacán, bacán. Ya te pasaste, gracias. Ya le toca a la Florencia. Hola, yo recién fui a entrar porque tenía clases, no sé si preguntaron, pero ¿recomiendan hacer la práctica ese periodo antes de empezar el SEMS? Como de marzo como a medio año. No sé si lo han hecho. Aprovecho de responder mientras tanto. Hola. Hola. Claro, en base a lo que habíamos conversado también, que la Nacha también lo había comentado anteriormente, en mi caso yo recomendaría que sí, en ese periodo, en ese semestre que uno queda como haciendo nada. Ahora, tienes dos oportunidades, dos posibilidades. Una, hacer una práctica X aquí en Chile, que también es igual de válido, te ayuda a ganar experiencia también, o tratar de jugártela inmediatamente hacer la práctica en el extranjero, que sería como matar dos pájaros de un tiro al final y aprovechar de hacer la práctica profesional con la práctica internacional que pide el SENS. En mi caso, yo hice esa opción, hice mi práctica de ese semestre en Alemania para hacer las dos de una y después quedarme en Alemania estudiando. Pero definitivamente, o sea, es recomendable precisamente como, aquí espero no robarme muchas veces de la Ignacia, pero ella decía que finalmente en Europa sobre todo, ahí piden mucho currículum, por lo tanto es bueno tener la mayor cantidad de prácticas posible y de poder ir adquiriendo mucha experiencia. Entonces, independientemente si haces o no la práctica internacional en ese semestre, hacer una práctica cualquiera también es recomendable finalmente por el tema de la experiencia y llegar mejor preparada para cuando des la práctica en el extranjero. Ya, súper. Otra pregunta que tengo es un poco siguiendo lo que decía Javiera sobre el promedio. Si es que revisan tu último promedio o si es que hacen como una evaluación de todos los años. Creo que ven como No tu sé si... situación académica en general, como cuando te metes en intranet, como sale tu situación académica como por semestre y te sale como promedio ponderado por semestre. Según yo revisan eso, como no sé cuántos ramos te has echado, bla, 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 pero yo creo que, no sé, o sea, yo por ejemplo partí con muy buen promedio al principio y después como que bajé, y no creo que eso haya influenciado, al final es como que no te hayas echado tantos ramos o no sé, como que no tengas comisión de honor o riesgo como de que te echen o cosas así. Yo creo que eso es lo más importante. Pero no te miran el último promedio, no es Vale, como, gracias. ok, ten un 5 y adiós. Obvio. Eso, gracias. Ya le toca a Sebastián. Hola, el otro día estuve viendo un video en YouTube sobre el SEMS y decía que la titulación era en uno de los 30 y tantos países afiliados al sistema. ¿Es tan así? Sí, la nuestra se supone que iba a ser en Corea del Sur, pero la cancelaron. Pero el año pasado fue en Viena y el antepasado fue en Malta y creo que, y el próximo año es en Copenhague, que ahí nosotros vamos a tener la nuestra, nos la movieron al próximo año. Así que nos vamos a graduar con la Vamos a ser como 2 generaciones de una en Sí, Copenhague. va a ser una locura. Sí. Ya, perfecto. Ahora, en todo caso, para que no se asusten, que yo también había preguntado por eso, es finalmente la ceremonia de graduación. No es que si no vas porque por ese motivo no puedes estar en ese país, no te gradúas. No es tan así. Finalmente, la gracia de tener la ceremonia, que te entreguen el diploma y los aplausos y todo el tema, esa es como la experiencia. Pero si es que no puedes ir, igual te gradúas. No es como, no te vas a graduar hasta que vayas a este país. No, para que no se asusten con eso. Sí. No te dan el título igual y de hecho a Corea del Sur, o sea, yo creo que iba a ir muy poca gente porque es carísimo ir, punto uno. Y es muy lejos, o sea, es muy, muy lejos. De hecho, desde Europa es caleta. Imagínate desde Chile la gente que ya está en Chile.
Entonces, como que, y también hay una ceremonia de titulación también, que también puedes ir o no ir, o sea, tu diploma va a estar igual, pero puedes escoger a ir a cualquiera de las dos. Ya, perfecto, muchas gracias. Hola, tengo una consulta sobre, han hablado mucho de que se sigue después del magíster, idealmente en la misma empresa que te contraten a nivel internacional, que claramente es la idea, pero en caso de que eso llegara a fallar o cualquier cosa, ¿qué saben de la empleabilidad aquí en Chile de las personas que salen de este magíster? Les va bacán. O sea, yo la gente que conozco, o sea, la generación que acaba de salir, no tan bien, porque por el COVID, como nadie está contratando, pero en general, o sea, hay gente trabajando en la ONU, hay gente trabajando en McKinsey, hay gente trabajando en empresas muy bacanes y generalmente son empresas que son internacionales y que entienden lo que estén, porque una empresa como muy nacional nunca va a entender el concepto de SEMS y generalmente las empresas más grandes ya saben lo que es SEMS y todo, entonces saben como tu perfil como persona y todo, pero es buena la empleabilidad. No, yo me sumo en realidad también un poco a esas palabras. Acá en Chile, empresas muy locales por lo general no tienen mucho conocimiento de qué es el SEMS, pero por lo que decía al inicio de la presentación, más allá de tener el título SEMS, que finalmente es un título, un nombre, la gracia es la experiencia que te da. Entonces, finalmente, la empleabilidad no va a llegar porque dice, oye, soy SEMS. Y la gente dice, bueno, ¿y qué? No, pues la gracia es que al hacer el SEMS, precisamente adquieres un perfil distinto de profesional diferente. Entonces, al momento de la empleabilidad, la gente, más que por el título de SEMS que tienen, finalmente consiguen trabajo por la experiencia que les da. Haber tenido una experiencia internacional, finalmente te da el mundo, te hace ser, entre comillas, más canchero un poco. Entonces, claro, tiene un plus con las empresas que son internacionales, que saben lo que es y por lo tanto saben más o menos el perfil, pero con empresas locales igualmente puedes tener empleabilidad en ese perfil del profesional, de la persona que se mueve. Realmente lo que busca el SEMS es que tú seas un gallo movido, como decía, no es tanto de conocimientos técnicos de un área específica, sino más de ser una persona movida, una persona que se sepa adaptar a muchas situaciones y que puedas tener una mente creativa e innovadora para dar soluciones finalmente a los distintos desafíos de negocios que se le presenten. Entonces, en ese sentido, la empleabilidad viene también por ese lado, independientemente del título, es eso también las herramientas que te entrega para ser más atractivo finalmente en el mercado laboral. Ya, vale, gracias, se pasaron. Ah, está muteada. Ahí sí. Ya. Mi pregunta era parecida, pero voy a hacer otra mejor. Ya, yo tengo entendido que el TOEFL y el IELTS dura 2 años. En el caso, por ejemplo, cuando uno postulara a eso, por ejemplo, te piden que sea como reciente la prueba, o por ejemplo, si estuviera llegando a los 2 años, como que igual te la aceptan. ¿Cómo funciona eso si es que ustedes se acuerdan? Solo tiene que estar dentro de la fecha válida. O sea, si te dice que se vence, a ver, como, no sé, como en el 2021 en diciembre, y vas a postular ahora, obvio que sí. Y si lo diste hace un año también es válido. O sea, el diploma tiene que seguir siendo válido, porque cuando te lo dan sale como válido hasta como entregarlo ahí. Pero no tiene Pero que ser como que tiene, lo diste hace un mes. ya sí, pero ¿tiene que ser válido cuando uno postula? O por ejemplo, no sé, si es que uno deja lo de la pasantía para el final, eh, tiene que estar como, no sé, como al final tiene que Solo estar cuando postulas. todavía, ya. No, solo cuando postulas. Porque eso ya comprueba que tienes un nivel C1. Eso es lo único importante. Después ninguna empresa te va a andar pidiendo diploma. O sea, si estudiaste afuera es porque tenías un nivel de C1 en inglés. Y además entrevistas y todo las vaya a tener en inglés, así que se van a dar cuenta al tiro de tu nivel de inglés. Así que sí, no hay Ya, problema. gracias. Ya, JP, tú tenés la última pregunta para que vayamos terminando. Que igual es Yo tarde quería en hacer la última Londres. pregunta, la última. Max, tú que hiciste la práctica en el extranjero, en cuanto a pagos, ¿es mucha la diferencia entre una práctica que puedes hacer acá en Chile y una en el extranjero? ¿O no? Absolutamente, absolutamente. De Mucho. hecho, sí, en Europa saben apreciar la cultura de las prácticas y vamos a ser honestos, puta que van a cambiar las prácticas en Europa. De hecho me atrevería a decir que pagan más que el sueldo mínimo acá en Chile, en algunos casos.
Entonces, claro que el costo de vida ya es como el doble, el triple que puede llegar a ser acá. Entonces, también uno tiene que equilibrar en esas Ujú. cosas. Sí, o sea, te Pero vas a encontrar con efectivamente, prácticas de todo, pero, o sea, siempre van a pagar más que en Chile. Como claro. hay algunas prácticas que son sin paga, pero son muy pocas. Incluso en una startup o en una empresa chica, mínimo te van a pagar 500 euros, como es lo mínimo. Y después ya para adelante, o sea, hay gente que con una práctica se mantiene y que es más que el sueldo que tú ganas el primer año de titulado. O sea, yo sé de prácticas que pagan 1.500 euros. Entonces, como que depende mucho, o sea, uno puede encontrar lo que sea y igual a veces uno, como también es súper difícil encontrar práctica, encuentras en una startup o algo así, pero siempre te van a pagar 500.000. Yo, o sea, nunca he visto una que te pague menos. Sí, Igual mi con el duda es tema... principalmente por el hecho de que está como este trade-off entre hacer como un work and travel y después como hacer la práctica al toque. Entonces, no sé si es como muy... Porque, por ejemplo, en mi caso, quiero juntar harta plata antes de poder ir a Europa, porque Europa en sí es caro. Entonces, como Ujú. si es worth el hecho de hacer la práctica. Tipo, si te vas a juntar plata o no, que te ayudará a sobrevivir en el magíster. Pero como estás entre hacer el work and travel y SEM, No, como o quieres hacerlo hacer el... o irme o hacer la práctica directamente. Tipo, en este Pero tiempo no que que el quedó, work and travel es un año, o nada que ver. creo que hay de todo, no hay de todo. Ok. Como prefieras, en verdad. Yo también tengo amigos acá que me dicen chilenos y ellos están con Work and Holiday en Alemania y onda también ganan muy bien, mejor de lo que vamos a ganar nosotros titulados de comercial en Chile. Así que en verdad como depende mucho de tus gastos y de todo, y yo también, o sea, yo por eso trabajé mientras estaba estudiando. De hecho, después en mi práctica que hice en Chile cuando entré a SEM, me quedé trabajando ahí, me contrataron por reemplazo de pre y postnatal, porque quería ahorrar mucha plata, porque obviamente uno quiere viajar en Europa y todo. Pero en verdad cualquiera de las dos opciones creo que están bien. Pero depende mucho de la práctica que consigas, porque o sea, con Sí, un esa work es la and travel sí o sí vas a ganar más que 500 al mes. claro. Si te tienes que mantener al final. Sí, porque acá en Chile no conviene mucho hacer la práctica o para juntar plata. Por eso ese era como el tema. Vale, muchas Sí. gracias, Nache y Max. No. Yo tenía una pregunta que no sé si la dijeron antes porque entré un poco tarde, pero, o sea, ya me di cuenta de que este magíster es más selectivo que los otros, pero una vez que uno entra al magíster, ¿es más exigente comparado con los otros en comparación? ¿O son como igual? Temas de exigencia, yo diría sí, no. Exigencia en cuanto a nivel académico en realidad depende mucho también de la universidad en la que estás postulando. Por ejemplo, siempre cuando en mi caso en Alemania, una cosa que a mí me horrorizó al principio era saber que los exámenes en Alemania van en el 100% del ramo. O sea, o lo pasáis a la primera o cagaste, no tenéis segundas oportunidades. Pero claro, también los alemanes tienen la cultura de que la materia en realidad no es tan brígida y te dan harto tiempo para estudiarla, así que en ese sentido te relajas un poco. Pero es más complicado por el tema de los tiempos, en el sentido de que tienes mucha actividad y mucho proyecto andando. Entonces tienes el business project, tienes hartos seminarios entre medios de actividades, tienes la oportunidad de estar haciendo la práctica, o sea, la práctica no te permiten hacerla mientras estudias precisamente por eso. Entonces, en ese sentido es más exigente por cuanto te requiere hacer más cosas, tener más requisitos y tener más actividades hechas. No basta solamente con ir a clases, sino que tienes que dar otro tipo de cosas. Tienes que tú también entregar, finalmente como persona, otro tipo de habilidades. Entonces, en ese sentido te requiere más tiempo, yo diría. Y ahí es donde está un poco la exigencia del SEMS, más allá de lo académico. Sí, es como tener mucho multitasking. Además que obvio que estoy conociendo gente y obvio que salí a carretear o no sé, viajas y todo y es como, al final es saber equilibrar todas las cosas que quieres hacer porque además, bueno, yo no pude porque por el coronavirus no pude viajar a ningún lugar, pero mi plan era viajar a todos lados y hacer muchas cosas. Entonces al final es eso, es como equilibrar tus tiempos y todo, pero no sé si es exigente, o sea, yo creo que sí o sí, por ejemplo el MEP, que es de economía política, es 3.000 veces más exigente que el censo, o sea, yo tengo una amiga que está ahí y, o sea,
otro nivel. Yo no podría tener una cuestión de microeconometría, no, no es lo mío. Pero depende mucho como de lo que a ti te guste y todo. Y los ramos que tomes, porque también puedes tomar ramos de finanzas y yo creo que eso es un gran desafío, sobre todo en inglés. Ya, bacán. Bueno, muchísimas gracias Max y Nacha por darnos su tiempo. Y yo sé que es tarde por allá para la Nacha. El Max por lo menos está acá con el No mismo importa. horario. Yo creo que resolvieron hartas dudas del SEMS, la verdad. Se sabe poco, porque yo creo que igual está ese miedo de que son pocos cupos, pero igual es bueno que hayan distintas opciones. Y bueno, antes de despedirlos, le vamos a pedir al que quiera que pueda prender la cámara para tomarnos una foto grupal de lo que fue la charla del Magíster del SEMS. Así que denle, cabros, sin miedo. Para ver a quién le estoy hablando todo este rato. Claro. En un momento fueron 82 personas, así que igual había... Sí, cuando entré. Claro, había ¿verdad? Los que se quedaron tienen más posibilidades de quedar. El bonus por participación. Ya, vamos a tomar la foto, yo les digo, ya, 1, 2 y 3. Ahí sonó. Vamos a sacar otra por si acaso, ya, para que pestaño. Ya, bacán. 1, 2 y 3. Eso, buenísima. Ya, muchas gracias a todos los que vinieron. Bueno, lo esperamos a las 7:30 porque viene el Magíster de Marketing, que también vamos a tener a las 2 personas acá presentando, pero de nuevo agradecerle a la Nacha y al Max que se pasaron. Muchas gracias por haber estado acá y haber participado de esta instancia. Muchas gracias Bacán. por la Y invitación cuando también. quieran, sí, nos pueden hablar, a mí me pueden agregar a LinkedIn, me da igual, quizás me demoro en responder, pero Si quieren eso, pueden dejar sus tiempo- correos o algo como para alguien que tenga alguna pregunta más específica. lo voy a escribir acá. Se pasaron, son unos grandes. Y en LinkedIn,